Osvaldo Aristóteles Morgan Colón, nació en 1982 en la Ciudad de México, fue hijo de Humberto Morgan Jabalois, y de María Antonieta Colón Salazar. Su hermano, Humberto Morgan Colón, fue un conocido político, exintegrante de la Banda de los Panchitos, un grupo delincuencial célebre durante la década de los 80. Osvaldo Morgan creció en un ambiente de violencia, y asimiló un fuerte resentimiento contra las mujeres. Ya de adulto, vivió en el centro de la Ciudad de México, siempre protegido por la sombra de su hermano. Se convirtió en maestro de teatro y dramaturgo, dando clases en diferentes instituciones. Paralelamente, realizaba varias actividades delictivas, entre ellas la venta ilegal de piezas de motocicleta. Alí Desiré Cuevas Castrejón, nació el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, el mismo día en que un terremoto destruyó gran parte de la capital mexicana. Su madre era mexicana y su padre panameño, un militante de izquierda llamado Conrado Cuevas, en el régimen militar del presidente Manuel Antonio Noriega. Alí vivió sus primeros 5 años de infancia en Panamá, para después regresar a México. Desde muy pequeña vivió con sus abuelos paternos en Chiriquí. Pero al poco tiempo, tuvo que salir del país forzadamente, ya que estaba amenazada de muerte, debido a las actividades políticas de su padre. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 12 años, aunque su madre siempre visitó Panamá, y conservó la doble nacionalidad. Tuvo un medio hermano, Eric Monterrosas. Alí estudió letras clásicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y estaba realizando su tesis de licenciatura sobre la vida y obra del filósofo griego Epicuro de Samos, la cual fue recomendada para publicación por sus profesores. Dominaba varios idiomas, entre ellos griego y latín. Fue campeona de ajedrez en su facultad. Participó en varias lecturas de poesía, con poemas de su propia autoría. Varios de sus textos habían sido publicados. Además era defensora de los animales y feminista activa, inclusive formaba parte de un colectivo. Alí estuvo más de un año conviviendo con su padre y sus demás familiares en Panamá. Luego regresó a México para terminar su carrera y su tesis. Osvaldo y Alí se conocieron en 2003. Él fue su maestro de teatro y pronto comenzaron a salir. Tuvieron una relación amorosa bastante tormentosa, la cual se prolongó durante 1 año y medio. Juntos impulsaron algunos proyectos, incluyendo obras de teatro infantil. Sin embargo, Osvaldo daba muestras de un carácter posesivo y la acosaba con ataques de celos, al grado de prohibirle saludar a sus amigos. En una ocasión, llegó a cortarle el cabello de una forma grotesca, como una clara agresión. Tiempo más tarde, Alí le contó a su madre que había pensado terminar la relación, pero que le daría a Osvaldo otra oportunidad. Incluso fue madrina del hijo de su cuñado Humberto. Sin embargo, nuevamente se repitieron las escenas de celos. Alí le comunicó a su familia que había terminado con él. Durante los meses siguientes Alí se concentró en sus estudios. Viajó de vacaciones a Cuba con su madre, visitó varias ciudades de México, y se dedicó a escribir. Se reencontró con Osvaldo, quien la convenció de adoptar un perro y se lo regaló. Alí lo bautizó como Neptuno, producto del perro que le había regalado, y en nombre de una supuesta amistad después del noviazgo, Alí le facilitó a Osvaldo las llaves de su casa, para que alimentara al perro mientras ella viajaba, ocasión que éste aprovechó para revisar su correspondencia, su computadora y su correo electrónico.
Por ese tiempo, Osvaldo Morgan escribió una obra de teatro titulada Muerte en Casa, la cual narra la historia de una pareja que tiene problemas sentimentales y termina con un desenlace fatal, cuando el hombre asesina a la mujer en la cocina de su casa, durante una fiesta. Osvaldo persuadió a Ali para participar en uno de los papeles principales. El 19 de septiembre de 2009, con el motivo de celebrar el 24º cumpleaños de Ali, Osvaldo organizó una fiesta. Ese día, Osvaldo le compró un regalo a su exnovia. Puso en escena su obra de teatro. Ali participó, leyó sus poemas y luego inició la fiesta con una veintena de invitados. Durante la celebración en su casa, Osvaldo insistió en retomar su relación, pero ella no quería continuar y se lo hizo saber. Dos amigos comunes, Asael y Alfredo, se quedaron hasta el final de la reunión. Alrededor de las 10 de la noche Osvaldo Morgan empezó a ponerse violento con Ali. Ellos se sintieron incómodos y decidieron retirarse del domicilio. Ali, como lo hicieron otros asistentes a la fiesta, decidió dormir en el departamento de Osvaldo, en una de las 4 recámaras, acompañada de otra amiga. Al otro día, 20 de septiembre, antes de marcharse, Ali Desiree fue a la cocina para prepararse algo de comer. Osvaldo Morgan tuvo otro enfrentamiento con ella. Había consumido marihuana y además estaba borracho. Después de una fuerte discusión, él tomó un cuchillo y se lo clavó a Ali en 26 ocasiones en el vientre, el cuello y el rostro. La primera cuchillada le vació un ojo. Estaban solos, así que no hubo testigos presenciales directos del homicidio. La necropsia indicó la hora aproximada de muerte. Tras cometer el asesinato, Osvaldo supuestamente intentó suicidarse, provocándose varias heridas, no sin antes dar aviso a su amigo Alejandro que, en el momento del crimen, se encontraba durmiendo en uno de los cuartos contiguos, y frente a quien declaró haber matado a Ali, mientras aún sostenía el cuchillo en la mano. Maté a Ali, ya les había dicho que algo así iba a pasar. Después de constatar que Ali había sido asesinada, Alejandro llamó a una ambulancia y luego a la policía, pero antes llegaron los reporteros de varios medios, quienes plantearon el caso como una pelea pasional. Osvaldo Aristóteles Morgan Colón permaneció como procesado en el reclusorio por el delito de homicidio. El expediente oficial da cuenta de que el sujeto activo le propinó 26 heridas y cortadas, con instrumento punzocortante, a la sujeto pasiva, en el estómago, en la cara y parte del cuello, lo cual, evidentemente, fue excesivo e innecesario para producir la muerte del pasivo, por lo que es claro que ello solo fue para aumentar el dolor de dicha ofendida aun cuando este sufrimiento era innecesario, lo cual demuestra la crueldad con que actuó el activo. Por la ausencia de lesiones en manos, brazos y antebrazos en la víctima, podemos manifestar que no realizó maniobras de defensa, lucha y o forcejeo momentos previos a ser lesionada. Del dictamen químico forense suscrito y firmado por la perito Belia Reyes González y María Guadalupe López Cortés, se desprendió la identificación de alcohol, cannabis y barbitúricos presentes en la muestra de orina perteneciente a Osvaldo Morgan Colón, por lo que la hipótesis de alteración voluntaria se añadió a los cargos en su contra. Tras dictársele el auto de formal prisión a Osvaldo Morgan, la familia de Ali Desiree no tenía la certeza de que él se encontrara realmente en prisión, ya que las fotografías del expediente del reclusorio no correspondían a su persona. Posteriormente, la foto de la ficha del reclusorio fue corregida gracias a la presión de familiares, amigos y otros grupos en contra del feminicidio. La primera fotografía, con una persona distinta a Osvaldo, consta en el expediente de la causa penal.
El hermano de Osvaldo contrató a 3 de los más importantes abogados penalistas mexicanos, para que se hicieran cargo de la defensa. Ellos le aconsejaron al homicida que cambiara su declaración original y alegara que no se acordaba de nada. Luego afirmó que la muerte de Ali había sido accidental, que había ocurrido después que la muchacha lo atacó con un puñal y que luego ella misma se lo hundió en 26 ocasiones. Tras el crimen, muchas de las amigas y compañeras de Ali formaron grupos en las redes sociales para presionar a las autoridades y exigir justicia para la víctima. Uno de esos grupos se llamó Ali Somos Todas, el cual tuvo un gran éxito en su lucha por concertar la atención internacional sobre el caso. Otro enorme impulso en el caso de Ali fue la presión del gobierno, la prensa y la población panameña, ya que la Cancillería, el Instituto Nacional de la Mujer, la Universidad de Panamá, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Mujer en la Asamblea Nacional, la Embajada de México en Panamá, la Embajada de Panamá en México y partidos políticos como el Partido Alternativa Popular, PAP, exigieron el esclarecimiento del crimen. Sin embargo, muchas voces se alzaron para apoyar al asesino. Entre ellas, la de su hermano Humberto, quien en una carta enviada a los medios afirmó: "No es ajeno a ningún medio de comunicación, que eventualmente puedan ser sorprendidos por personas que esgrimiendo versiones unilaterales en temas o hechos sensibles para la sociedad y presentados tendenciosa e inexactamente, dan la impresión de monstruosidades que merecen calificativos verdaderamente duros, pero sin sustento. Mentiras que con un simple atisbo a la realidad y por la contundencia de las investigaciones y los peritajes caen por su propio peso. Aquí es pertinente decir la verdad, y es que Ali agredió 2 veces a Osvaldo con un cuchillo en el abdomen, hecho que, como consta en los reportes médicos de la Cruz Roja, lo puso al borde de la muerte, por lo que permaneció 5 días en el nosocomio del Ejército Nacional y después fue trasladado al reclusorio norte, donde por su gravedad fue canalizado al área de servicio médico. Es preciso comentar que el procedimiento legal que se sigue al internamiento de cualquier persona en algún reclusorio, es la toma de fotografías inmediatas a su ingreso, mismas que se realizan de frente y de perfil con el número del procesado. En el caso de Osvaldo, las fotografías reflejan a un hombre demacrado, ojeroso y con la pérdida aproximada de 10 kilos de peso, además sin anteojos, los cuales usa permanentemente. Quiero señalar que el noviazgo de Ali Osvaldo tenía poco más de 2 años, lo cual sé, porque tengo una relación permanente con Osvaldo y porque en todo este tiempo, por lo menos 2 ocasiones al mes, visitaban la casa del que suscribe, momentos que aprovechábamos para comer o recibir invitaciones a las distintas actuaciones y presentaciones culturales que ambos desarrollaban. Los que conocemos a Osvaldo sabemos que solo un hecho insólito pudo desatar una reacción tan violenta para preservar su vida. Los que conocimos a Ali, supimos de su inteligencia y su simpatía, probablemente más allá de la media convencional, de su soledad y de los graves problemas que tenía con sus padres, además de su forzada lejanía, lo que desde mi punto de vista, provocaba extremosos cambios en su conducta. Respetuosamente, Humberto Morgan Colón. Por su lado, Conrado Cuevas publicó otra carta como respuesta a las voces que acusaban a su hija de ser la agresora. Como padre de Ali Desiré Cuevas Castrejón, he visto con preocupación e indignación los cobardes y falsos comentarios que ciertas personas se han dedicado a proferir en contra de mi hija, de manera cobardemente anónima, a través de un medio tan noble como el Internet, y he procurado no discutir frente a plumas sin rostro, que no tienen ningún valor.
Pero ya que alguien ha salido a dar la cara, repitiendo los mismos argumentos falaces de estos anónimos, en este caso el señor Humberto Morgan Colón, expandillero, exdiputado, hoy funcionario de algún organismo de educación de México, y hermano del asesino confeso de mi hija Ali, entonces creo oportuno que también se conozca nuestra opinión. Leyendo las declaraciones de Morgan Colón, puedo ver con decepción, que en todo su discurso, no denota ni la más mínima expresión de arrepentimiento, perdón, ni disculpa, por el despreciable acto de su hermano. Mas por el contrario, esgrime exactamente los mismos puntos de vista que los anónimos a los que antes me referí, y peor aún, jamás asume un punto de vista objetivo, e intenta asumir el papel de parte y juez a la vez, tratando de evitar que la ley ejecute su deber, manipulando los hechos evidentes, para justificar a su hermano. En todo caso, miente descarada y fríamente, para llegar a la conclusión irracional, de que la víctima, en este caso Ali, es quien debiese de estar presa, de que la víctima es la culpable, la agresora, y que por algo que dijo o hizo, provocó la ira descomunal de su hermano, quien solo se defendió, haciendo justicia por su propia mano y masacrando a su exnovia. Miente este funcionario y político del DF, al afirmar que no hubo saña por parte de su hermano. ¿Es que acaso no recuerda él, que nosotros, la familia de Ali, recibimos el cadáver de mi hija y que poseemos la evidencia material, avaladas por nuestros expertos, y de seguro, asumimos que también por los expertos del Ministerio Público de México, de que no fueron exactamente 25 las puñaladas, sino 26? Las que su victimario le propinó a Ali, siendo mortales más de una docena de estas heridas, solas o en conjunto. Y otra docena más de ellas, de gravedad extrema. Vuelve a mentir olímpicamente el funcionario y político, cuando repite textualmente lo del anónimo de internet, y dice que Ali tenía problemas con sus padres. Nada más falso y calumnioso, inclusive ofensivo y tendencioso, para encontrar un asidero psicológico que les permita hacer creer que mi hija era inestable, violenta o loca, y por lo tanto, causante y culpable de su propia muerte. Ali era una mujer muy sensible, sufría las injusticias ajenas como si fuesen propias, apoyaba todas las causas justas que conocía, era solidaria con el pueblo palestino, con Cuba, con los animalitos, con los pobres, con los niños desvalidos. Tan opuesta estaba a la violencia, que ella dedicaba parte de su tiempo a la lucha de las mujeres organizadas de México contra la violencia que una sociedad machista ejerce contra sus millones de mujeres. Estos crímenes de género, son en realidad crímenes de odio, de inseguridad e intolerancia, cometidos por personas que solo se aman a sí mismas, y no son capaces de enfrentar sus inseguridades. Y dígame si puede, señor Morgan, quien lucha por salvar su vida y luego en segundos procede a quitársela él mismo, o sea, a suicidarse. ¿No cree que esto es incongruente? Este tipo de crímenes no solo causan dolor y vergüenza en las familias de los victimarios, sino que destruyen sueños y esperanzas en las de las víctimas, y peor aún, socavan las bases de la sociedad que no las combaten. Tras un año de juicio, el Poder Judicial del Distrito Federal le impuso a Osvaldo Morgan Colón una sentencia de 42 años de prisión por homicidio calificado con saña, crueldad, y alteración voluntaria, presencia residual de drogas en la sangre. El asesino de Ali Cuevas finalmente quedó tras las rejas.